Una familia de 4 personas emprendió lo que debía ser el viaje de su vida, una travesía por carretera a través del Valle de la Muerte, uno de los paisajes más hostiles de América, donde las temperaturas pueden superar los 46 grados centígrados y el terreno interminable y desolado no ofrece misericordia. Nunca volvieron a ser vistos con vida. Ningún rescate, ninguna pista, solo una minivan cerrada con llave tragada por la arena y un silencio inquietante que persistió durante 13 años hasta que 2 excursionistas desprevenidos tropezaron con algo que finalmente abriría el caso por completo. Esta no era una historia común de personas desaparecidas, era la inquietante saga de los alemanes del Valle de la Muerte, una familia cuyo viaje soñado se convirtió en una pesadilla que desconcertó a las autoridades durante más de una década y reveló cómo un solo giro equivocado puede ser fatal en el desierto. El 27 de julio de 1996, su minivan Plymouth Voyager verde debía haber sido devuelta a una agencia de alquiler en Los Ángeles. En cambio, permanecía abandonada en uno de los rincones más remotos del parque, sus pasajeros desaparecidos sin dejar rastro. Egbert Rimkus, un arquitecto de 34 años de Dresde, su novia Cornelia Connie Meyer, de 27 años, el hijo de 11 años de Egbert, George Weber, y el hijo de 4 años de Connie, Max, habían desaparecido en el desierto sin emitir un solo sonido. Su historia comenzó el 8 de julio de 1996, cuando aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, llenos de emoción por su aventura americana. Después de llegar a Los Ángeles, alquilaron la minivan y pasaron sus primeros días en el sur de California, disfrutando de las playas alrededor de San Clemente. Egbert, siempre planificador, incluso llamó a su banco en Alemania para solicitar el envío de $1,500 y envió un fax a su exesposa pidiendo más fondos, aunque ese dinero nunca llegó. Para el 22 de julio, habían puesto la mira en el Valle de la Muerte, conduciendo directamente hacia un calor abrasador que alcanzaba los 51 grados centígrados, con el asfalto ondulando como vidrio fundido bajo ellos. En el centro de visitantes de Fernis Creek, compraron 2 guías en alemán para ayudarse a navegar aquel terreno alienígena. Esa noche, para ahorrar dinero, acamparon en su vehículo en el cañón Anaupa, cerca de Telescope Peak. A la mañana siguiente, el 23 de julio, la familia salió a explorar el parque, visitando sitios turísticos bajo el sol ardiente del desierto, sin saber que estaban a punto de desaparecer en uno de los misterios más escalofriantes de la historia americana. Armados con una simple cámara de 35 mm Practice, documentaron su recorrido, dejando atrás fotografías que más tarde ayudarían a los investigadores a reconstruir sus últimos pasos. En el libro de registro de visitantes de la mina Warm Spring apareció una entrada fechada el 23 de julio, escrita en alemán: "Estamos cruzando el paso", firmada por Connie, Egbert, George y el pequeño Max. El paso al que se referían era probablemente Mengel Pass, una ruta que en sus mapas en alemán parecía inofensiva pero que en realidad era uno de los cruces más peligrosos del parque, transitable solo por vehículos todoterreno resistentes. Su minivan Plymouth Voyager alquilada, diseñada para carreteras suaves y calles suburbanas, era totalmente inadecuada para un terreno tan implacable. En el camino, se detuvieron en la cabaña del geólogo en Butte Valley, donde impulsivamente tomaron una bandera estadounidense como recuerdo, un gesto inocente de turistas que coleccionan memorias, sin ser conscientes de su significado simbólico. A medida que el sol del desierto se hacía más implacable, sus decisiones, razonables en el momento, se transformaron en errores mortales. Su guía sugería lo que parecía ser un atajo de regreso al valle principal, un sendero a través del cañón Anvil, pero aquello no era un camino, solo una antigua vía minera abandonada desde hacía mucho tiempo que había engañado a muchos antes que ellos. Al anochecer del 23 de julio, la familia quedó varada en uno de los rincones más remotos e implacables del Valle de la Muerte, sin forma de pedir ayuda y con pocas posibilidades de sobrevivir. Estaban programados para volar de regreso a Alemania el 27 de julio, pero no había registro de que hubieran abordado su vuelo. Preocupada, la exesposa de Egbert, Eike Weber, comenzó a dar la voz de alarma cuando ni su exmarido ni su hijo regresaron a casa. Las autoridades alemanas pronto contactaron a sus contrapartes estadounidenses, pero sin testigos, sin escena del crimen y sin jurisdicción clara,
la investigación se desmoronó rápidamente en un vacío burocrático. La especulación comenzó a girar. ¿Habían fingido su desaparición? ¿Se habían escabullido de alguna manera hacia otra vida? Los meses pasaron sin respuestas hasta el 21 de octubre de 1996. Ese día, durante una patrulla aérea rutinaria contra operaciones de drogas, el guardabosques del Valle de la Muerte Dave Brenner vio algo inusual en el cañón Anvil. Aproximadamente a 3,8 kilómetros aguas abajo de Willow Springs se encontraba un vehículo solitario, una simple minivan Plymouth verde que parecía imposible en un paisaje tan brutal y aislado. La furgoneta abandonada reposaba en el cañón Anvil como un fantasma de otro mundo, levantando de inmediato las sospechas del guardabosques Dave Brenner. Esta era un área designada como zona silvestre bajo la Ley de Protección del Desierto de 1994, cerrada a todo vehículo, y los caminos mineros circundantes habían sido reclamados por el desierto desde que el pánico financiero de 1907 detuvo las operaciones. Aterrizando su helicóptero cerca, Brenner se acercó con cautela. La Plymouth Voyager verde de 1996, aún con placas de California, estaba cerrada y medio tragada por la arena. 3 neumáticos estaban destrozados, los ejes profundamente enterrados y el suelo marcado con señales de intentos inútiles por liberarlo. Quienquiera que hubiese estado dentro había luchado desesperadamente por escapar. Cuando se revisaron las placas, el misterio se profundizó, reportada como robada por el Departamento de Policía de Los Ángeles en septiembre. La van pertenecía a Dollar Rent-A-Car y había sido alquilada a 4 turistas alemanes el 8 de julio. El hallazgo resolvía una pregunta pero generaba muchas más. Si la familia había quedado varada allí desde julio, ¿cómo habían sobrevivido siquiera unas horas en el calor abrasador? El 22 de octubre, el investigador Eric Inman llegó para examinar la escena. Aparte de las propias huellas de Brenner, no había rastros, ninguna señal de vida. Dentro de la van, sin embargo, estaba la imagen congelada de unas vacaciones que habían salido terriblemente mal: equipaje, juguetes infantiles, rollos de película, sacos de dormir, botellas de cerveza y bourbon, y una de las guías en alemán compradas en Furnace Cree. Lo más revelador era la pequeña bandera estadounidense tomada de la cabaña del geólogo, prueba de lo lejos que se habían desviado de su ruta. Envoltorios de comida y rastros de desechos humanos sugerían que habían acampado en el lugar al menos una noche. A una altitud de 900 metros, las temperaturas el 23 de julio habrían alcanzado los 42 grados centígrados de día y solo descendido a 26 grados centígrados de noche, condiciones soportables si se contaba con agua y refugio, letales si no. El 23 de octubre, la furgoneta fue finalmente sacada del cañón Anvil, y con ello comenzó la operación de búsqueda y rescate más grande en la historia del Valle de la Muerte. Cuando el sol se elevó sobre el desierto aquella mañana, equipos de guardabosques, alguaciles y voluntarios se preparaban para rastrear la vasta extensión árida, con la esperanza de encontrar algún rastro de la familia desaparecida. La mayor operación de búsqueda y rescate en la historia del Valle de la Muerte estaba en marcha. El hallazgo de la Plymouth Voyager abandonada había transformado una desaparición desconcertante en una carrera desesperada, no por sobrevivir, sino por recuperar, ya que nadie creía que una familia pudiera resistir 3 meses en condiciones tan despiadadas. El grupo de rescate de montaña de China Lake se movilizó primero, pronto acompañado por rastreadores del grupo de búsqueda y rescate de Indian Wells Valley y 8 unidades montadas del departamento del sheriff del condado de Kern, cuyos caballos podían atravesar terrenos que ningún vehículo lograba. Los equipos se desplegaron desde el cañón Anvil como radios de una rueda, cada uno haciéndose responsable de un sector del desierto interminable. En el primer día, los rescatistas encontraron algo escalofriante, a unos 2 kilómetros a 11 kilómetros al este de la furgoneta. Un rescatista de China Lake encontró una botella de cerveza Budweiser medio enterrada en la arena junto a un arbusto raquítico. Cerca, alguien había despejado un pequeño saliente en la tierra, dejando lo que los investigadores describieron como una gran marca de asiento, evidencia de que una persona se había sentado allí durante un tiempo. La botella coincidía con las que quedaron en la furgoneta, una señal de que al menos un miembro de la familia alemana había emprendido el camino a pie hacia el este. Pero ¿a dónde habían ido desde allí? ¿Por qué no se había encontrado ningún otro rastro? En el segundo día, la operación se amplió, con equipos que llegaron desde el condado de Nye, Nevada, y el condado de Inyo, California, mientras 2 helicópteros exploraban el desierto desde arriba. Las áreas de búsqueda incluyeron más del cañón Anvil, Warm Spring Road,
Butte Valley, Mengel Pass y las rutas de conexión hacia el valle principal. Eran profesionales experimentados, hombres y mujeres entrenados para leer el desierto en busca del más leve signo de paso humano, revisando cauces secos, cuevas y cualquier refugio natural donde la familia pudiera haber buscado alivio del sol abrasador. Sin embargo, el desierto permanecía en silencio, sin devolver nada. Para el 25 de octubre, los buscadores se desplegaron aún más. Un equipo peinó el tramo entre el cañón Anvil y Badwater Road, otro desde Victorville barrió el borde sureste del valle. Un guardabosques de la Oficina de Administración de Tierras inspeccionó el lado oeste de Mengel Pass cerca de Ballarat y Barker Ranch, mientras otro equipo cruzaba las montañas desde el cañón Anvil hacia Butte Valley. Otros buscaron meticulosamente alrededor de Willow Spring, en el extremo superior del cañón. Cientos de horas de trabajo, caballos, helicópteros y experiencia convergieron en el árido paisaje, pero no surgió ni una sola señal de los alemanes desaparecidos. Para el cuarto y último día de la búsqueda, el 26 de octubre, el esfuerzo se había extendido por cada rincón plausible del desierto. El grupo de rescate de montaña de China Lake barrió hacia el norte y el oeste desde el centro del cañón Anvil, mientras los guardabosques del Valle de la Muerte rastreaban las áreas al norte del cañón Warm Spring y minas cercanas donde un viajero desesperado podría haber buscado refugio. El equipo de Victorville peinó Straight Butte Valley, mientras que el equipo de Lake Mead recorrió a pie Warm Spring Canyon Road. Un guardabosques de la Oficina de Administración de Tierras inspeccionó el accidentado lado oeste de Mengel Pass y los accesos hacia Ballarat, mientras que los rastreadores de Indian Wells investigaron Warm Spring Road y West Side Road después de que se reportaran huellas débiles. Un equipo recién llegado de Apple Valley buscó más lejos a lo largo de West Side Road en caso de que la familia hubiera vagado al norte en busca de ayuda. En el aire, 2 helicópteros patrullaban la región, pero los fuertes vientos hicieron que el trabajo aéreo fuera casi inútil. Sin descubrimientos más allá de la botella de cerveza encontrada el primer día, la operación fue suspendida. En total, 250 personas habían buscado incansablemente, concentrándose en las rutas de escape más probables y en refugios naturales, y aún así el desierto no entregó nada. El caso fue archivado, otra sombría adición al catálogo de misterios sin resolver de América. En el silencio que siguió, las teorías conspirativas se multiplicaron. Algunos afirmaban que Egbert Rinkus había llevado deliberadamente a su familia hacia el centro de armas navales de China Lake, persiguiendo secretos de tecnología de propulsión avanzada, y que habían sido absorbidos en un programa clasificado o eliminados por lo que habían visto. Los rumores se alimentaban del trasfondo de Rinkus como arquitecto y de su supuesta curiosidad por tecnologías exóticas, aunque amigos y familiares desestimaban la idea como pura fantasía. Otros especulaban que la familia había fingido su propia desaparición. Egbert había hablado alguna vez de mudarse a Costa Rica y empezar de nuevo. Quizá el Valle de la Muerte había sido elegido como el escenario perfecto para un acto de desaparición. Pero ¿por qué arriesgar la vida de 2 niños en uno de los entornos más letales de la Tierra? ¿Y cómo podían 4 personas, incluido un niño de 4 años, permanecer ocultas durante tantos años? Aún teorías más oscuras invocaban el espectro de un crimen, que los alemanes se habían topado con criminales que operaban en los pasillos remotos del desierto, narcotraficantes, traficantes de personas o simplemente hombres violentos que guardaban secretos, quienes se aseguraron de que la familia nunca fuera encontrada. Para algunos, los alemanes desaparecidos simplemente se habían desvanecido en el vacío del Valle de la Muerte, víctimas del calor, del mal juicio o quizá de un acto criminal. Pero en 2009, 13 años después de que la familia desapareciera, un hombre se negó a aceptar aquel silencio. Tom Mahut, un voluntario de búsqueda y rescate del condado de Los Ángeles, no era un investigador profesional, sin embargo combinaba experiencia práctica de campo con la mente analítica de un ingeniero. Al leer sobre el caso, no solo lo conmovió la tragedia, sino también las inconsistencias lógicas en la manera en que se había conducido la búsqueda. Donde otros veían un callejón sin salida, Mahut veía un rompecabezas esperando a ser resuelto. Usando la guía en alemán encontrada en la furgoneta de la familia, reconstruyó su ruta prevista. El folleto describía un camino hacia el oeste a través de Butte Valley y sobre Mengel Pass,
pasando por el infame Barker Ranch, donde los seguidores de Charles Manson una vez se ocultaron, luego al norte hacia el pueblo fantasma de Ballarat y más allá hasta el Parque Nacional Yosemite. De pronto, los movimientos de la familia parecían coherentes. Probablemente habían dejado su campamento en el cañón Anaupa la mañana del 23 de julio, conducido hacia el sur por Warm Spring Road y luego girado al oeste. Al inicio, el camino parecía transitable, animándolos a seguir. En el campamento minero de Warm Spring, probablemente se detuvieron con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera advertirles sobre el estado del camino, pero el lugar estaba desierto. Firmaron el libro de registro y avanzaron más al oeste. En la cabaña del geólogo, otro refugio vacío, tomaron una bandera estadounidense como recuerdo antes de continuar hacia Mengel Pass. Pero el paso era demasiado difícil para su minivan Plymouth, y al enfrentarse con el obstáculo, su guía parecía ofrecer una ruta alternativa a través del cañón Anvil, que parecía conducir de regreso hacia el valle principal. Fue aquí donde el análisis de Mahut se apartó bruscamente de la búsqueda oficial. Mientras las autoridades asumieron que la familia había intentado regresar hacia el norte o el este, Mahut creía que Egbert Rinkus, enfrentando circunstancias desesperadas, había mirado hacia el sur. En su mapa, el límite norte del centro de armas navales de China Lake estaba solo a unos 13 o 14 kilómetros. Para un padre que intentaba salvar a su pareja y a 2 niños, una instalación militar habría parecido la salvación: agua, radios y personas que podían ayudar. Las colinas entre su furgoneta y la base no parecían insuperables en el papel, especialmente para alguien que desconocía la brutal realidad del terreno del Valle de la Muerte. Mahut creía que esta fue la decisión fatal, el último intento de la familia por salvarse. Mahut pensaba que los alemanes habían pasado al menos una noche en su furgoneta, como lo sugerían los desechos encontrados cerca, antes de cerrarla y salir hacia el este por el cañón Anvil hasta el punto donde más tarde se descubrió la botella BUDIC. Desde allí, teorizaba, habían girado hacia el sur, convencidos de que el centro de armas navales de China Lake, más allá de las montañas, significaba agua, refugio y rescate. Los buscadores oficiales habían descartado esa posibilidad años atrás, razonando que ningún viajero experimentado del desierto intentaría una ruta tan dura, pero los alemanes no eran experimentados. Eran turistas, guiados por mapas incompletos y movidos por la desesperación de salvar a sus hijos. En 2009, 13 años después de la desaparición, Mahut y el explorador Les Walker pusieron a prueba esa teoría ellos mismos, adentrándose en el desierto al sureste de Goler Was, a 13 kilómetros de la furgoneta varada y a solo 6 kilómetros de la cerca de la base naval. Lo que descubrieron finalmente resolvería uno de los misterios más perdurables de América. El 12 de noviembre encontraron restos humanos esparcidos a lo largo de 150 metros del suelo del desierto, huesos pertenecientes a Cornelia Meyer, confirmados por su pasaporte y su identificación bancaria, junto con fragmentos de su agenda diaria, tarjetas de presentación de los viajes de la familia, un cepillo de dientes, un tubo de ungüento, un zapato pequeño y botellas vacías. Cerca yacía más evidencia, una botella de vino de 2 litros y otra botella de Budweiser rastreada hasta la furgoneta. En los días siguientes también se recuperaron los restos de Egbert Rinkus, exactamente donde la teoría de Mahut había predicho, en un terreno tan duro y remoto que ningún equipo oficial de búsqueda había llegado jamás. La familia, en efecto, había marchado hacia el sur desde su minivan inmovilizada, aferrándose a la esperanza de salvación en una base que no era más que un límite vacío en un mapa. El hallazgo silenció años de teorías conspirativas, no había habido encubrimiento secreto del gobierno, ni desaparición fingida, ni complot siniestro. En cambio, 4 personas simplemente tomaron una cadena de decisiones lógicas que los condujeron a una trampa mortal de la que no había retorno. Búsquedas posteriores encontraron huesos adicionales, aunque no quedó suficiente ADN para confirmar si pertenecían al joven George o al pequeño Max. La verdad no era menos trágica por ser simple. Los alemanes del Valle de la Muerte fueron víctimas no de espionaje ni de crimen, sino de buenas intenciones, información errónea y un paisaje tan implacable como hermoso. Su historia perdura como una advertencia de lo rápido que la esperanza puede superar la experiencia y de lo lejos que la gente está dispuesta a llegar, incluso hasta las fauces de la muerte misma, cuando el amor y la voluntad de salvar a la familia son lo único que queda. Egbert Rinkus solo quería mostrarle a su hijo
hijo y al pequeño hijo de su novia las maravillas de América. Cornelia Meyer perseguía la aventura con el hombre que amaba. George, de 11 años, estaba experimentando un mundo mucho más grande que su pequeña ciudad natal en Alemania, mientras que Max, de 4 años, simplemente acompañaba el viaje, confiando en que los adultos a su alrededor lo mantendrían seguro. Cuando sus vacaciones soñadas se convirtieron en pesadilla, las decisiones que tomaron parecían racionales una por una: buscar una ruta alternativa cuando el primer camino falló, avanzar hacia lo que en sus mapas parecía seguridad después de que la furgoneta quedó varada, caminar hacia la promesa de ayuda en una base militar. Cada decisión, lógica en aislamiento, se combinó en una cadena fatal de acontecimientos. Sin embargo, los verdaderos héroes de esta historia fueron aquellos que se negaron a dejar morir el misterio. Tom Mahud y Les Walker, impulsados no por el deber sino por la persistencia, pasaron años reconstruyendo el último viaje de la familia, caminando por un terreno brutal y siguiendo pistas que los profesionales habían abandonado hacía mucho tiempo. Sus esfuerzos finalmente trajeron cierre a familias en Dresde que habían soportado 13 años de incertidumbre, permitiendo que se celebraran servicios conmemorativos y que el duelo iniciara su largo proceso de sanación. Mahud expresó más tarde su frustración de que, sin la determinación de él y Walker, los restos quizás nunca se habrían encontrado. Un recordatorio de cómo el pensamiento fresco y la pura perseverancia a veces pueden triunfar donde los canales oficiales fracasan. Pero el caso es más que un misterio resuelto. Es una advertencia sobria sobre la belleza letal de la naturaleza salvaje de América. El Valle de la Muerte deslumbra con sus paisajes áridos, pero sigue siendo uno de los entornos más implacables de la Tierra, donde cada año visitantes desprevenidos subestiman sus peligros. Las lecciones son simples pero vitales: llevar abundante agua y suministros, usar vehículos adecuados para el terreno, informar a otros sobre los planes, llevar comunicación confiable y nunca confiar solo en los mapas. Hoy, la historia de los alemanes del Valle de la Muerte ha entrado en el folclore estadounidense, contada tanto como una advertencia como un testimonio del poder perdurable de la esperanza. Nos recuerda que detrás de cada caso de persona desaparecida hay personas reales con familias reales que merecen respuestas, por mucho tiempo que tome. El desierto puede guardar bien sus secretos, pero en este caso, la persistencia arrancó la verdad de su control, y al hacerlo, demostró que incluso contra el silencio del desierto, el espíritu humano puede perdurar.